El hábito de criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual. El hábito de la crítica. Pero este hombre, pues sí, el hábito de criticar en todos los aspectos, pues sí, puede ser. Pero esta crítica, como la estamos viendo, él lo está direccionando bajo el pretexto del discernimiento espiritual. Entonces, entendamos que este hombre fundó iglesias, asambleas por todo el mundo. Y bueno, este hombre murió casi de 100 y pico de años. Eh, él entonces tiene una experiencia bastante grande sobre esta situación, sobre el hábito de criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual, porque esto se está dando en el contexto de la iglesia, en el contexto de la asamblea, del distrito, bueno, como se diga. Y sí, eso, una de las cosas, bueno, yo tengo 40 años, más de 40 años, he dirigido iglesias, asambleas, distritos, y la verdad es que si el COVID, o más que el COVID, la Organización Mundial de la Salud, la élite, en su momento destruyó iglesias, las acabó prácticamente porque pues así fue la cuarentena, que no podíamos reunirnos en sitios. Entonces, pero quiero decirle que ese hábito de criticar bajo el pretexto del discernimiento espiritual, yo también lo experimenté, yo también lo viví, y es tremendo que eso se mueva en las iglesias, y quiero decirle que es una de las cosas que más destruye iglesias, asambleas, se vienen abajo por el... Qué pena interrumpir, es que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Ah, ya, gracias, gracias Pablo, ya miro acá, eso, ya lo cerraron. Verá, cierra ya. El del MIT, ciérralo. Entonces, ese hábito de criticar es muy nocivo, y este hombre, como les decía, estamos hablando de que hemos tomado los hábitos satánicos, que esa es la serie, hábitos satánicos que diario estás haciendo. Y el último es el hábito de criticar bajo el pretexto del discernimiento espiritual, y esto es muy nocivo. Yo pues traigo esto, lo estoy trayendo de manera textual, de manera literal, se los estoy trayendo, esa prédica que es de mucha edificación, y entonces vamos a seguirla, a irla trayendo, vamos acá, no, aquí, pues, eso, y eso, perdón. Estamos lejitos. Vamos a ponerla acá también. Ahí está. Vamos. Y desvanecemos. Y ahí le ponemos el título. El título del hábito de criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual. Quiero compartirles de que una cosa que nos sucedía. Estaba con unos consiervos que también dirigían, y él tenía, bueno, yo también le predicaba ya, y conocía el personal que él manejaba, y una vez me comentaba: hombre Freddy, ¿cómo te parece? O sea, él venía teniendo un problema con una persona que era de la célula madre, era de la cierta autoridad, él le había delegado, pero bueno, ella empezó como que a todo el mundo le decía: el Señor me mostró, eso es lo que decía, el Señor me mostró, a la pareja, aquel, el Señor me mostró, era como una especie de profeta, y aún pues le estaba metiendo miedo a Raimundo y todo el mundo.
ahí en ese distrito, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Y entonces él se puso como que, bueno, y esta señora. Y resulta que la señora ni dirigía un grupo de oración porque nunca tenía ese interés, nunca iba a hablarle a nadie. Y entonces un día vino con eso, con que el Señor me mostró y él le dijo, oiga, señora, por decirle, señora Juana, o señora Lucrecia, vamos a decir, señora Lucrecia, a usted el Señor no le ha mostrado que usted debe compartirle a otros de la necesidad de salvación. A usted no le ha mostrado Yahweh que porque usted está en la célula madre, pero usted no hace nada, usted es la profeta. Ya le voy a decir una cosa, ya usted no me va a asistir más, a menos, porque para estar acá usted tiene que estar en algún ministerio y usted no está haciendo nada, sino solamente está, hasta ahí llegó ¿cómo se llama? El Señor me mostró. Bueno, yo lo que quiero enseñarle es que nos guardemos. Hombre, o sea, que si hay gente que no ni siquiera colabora con un papel higiénico, pero si falta papel higiénico critican ya en esa iglesia, y entonces aquí no hay nada, aquí no hay silla, aquí no hay gente, allá eso sí se mueve y allá hay esto y allá aquello. Hombre, si usted se siente mal, no critique, porque el hecho de que allá haya gente y acá no haya gente, o que haya show, buenas orquestas, sillas de reclinomatis, sillas de 500,000 pesos para arriba, eso no quiere decir que en verdad allí todos vayan a ser salvos. Lo importante es que la persona en esa congregación esté seguro de su salvación y allí lo ayuden a confrontar y a cada día mejorar en su vida. Eso es lo que vivir como un buen padre, vivir como un buen hijo, vivir como un buen ciudadano. Eso es lo que realmente vale que se esté transformando, que se esté haciendo la gente. Entonces, lo importante allí, lo que nosotros estamos viendo hoy, es ese hábito que ha destruido cantidades de iglesias, más que la Organización Mundial de la Salud, con todo eso del COVID, que destruyeron iglesias, más en el mundo han sido destruidas, es por lo que se dice la crítica bajo el pretexto de un discernimiento espiritual. Vamos, entonces, lo voy a traer esta de manera textual, como se lo vengo trayendo de manera textual, le vengo trayendo eso. Entonces, se lo voy a ir trayendo y vamos a ver aquí eso que está allí. Vamos a ver eso. Aquí lo ponemos y aquí. Y entonces, hay hábitos que se disfrazan de virtud, pero en su raíz operan con la misma estrategia con la que la serpiente engañó en el Edén. Distorsión sutil. Hay hábitos que operan, se disfrazan de virtud, pero su raíz opera con la misma estrategia con que la serpiente engañó en el Edén. A ese que hizo Satanás cuando le dijo a Eva, con que te dijeron, ¿cómo? Sí, ya. Con que Yahweh te dijo que no comieras del árbol. Claro, es que él sabe que si tú comes del árbol vas a ser como él, como Dios. Vas a saber sobre el bien y el mal. Y entonces, vea que las palabras, la distorsión sutil de las cosas, cómo vamos haciendo daño, cómo nos vamos haciendo daño, ya sea en el hogar, ya sea en la empresa, ya sea en la vida. Y desde luego, como les dije, este hombre tuvo que haber experimentado muchas cosas, como yo también las he experimentado en todo este trayecto que tengo de 40 años. Entonces, apariencia de verdad y una motivación contaminada por el orgullo. Uno de los más comunes entre los creyentes es criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual. Yahweh me mostró.
y hay otros que viven criticando a otros. Yahweh me dijo, ¿ya? Se presenta con palabras elaboradas, con una postura de vigilancia supuesta, o sea, estoy guardando a mi hermano, ya, porque eso dice la palabra, pero aquí dice bajo el pretexto, se presenta con palabras elaboradas, con una postura de vigilancia supuesta, pero detrás se esconde un juicio que no edifica, un juicio que no construye, una altivez que no restaura y una actitud que aleja del corazón del Mesías. Entonces, mucha gente se va porque esas personas se dedican a eso, ¿ya? A enjuiciar, a mirar por de arriba del hombro a las personas como supraespirituales, pero la verdad es que están ofendiendo a Yahweh. Pero detrás se esconde un juicio que no edifica, una altivez que no restaura y una actitud que se aleja del corazón del Mesías. El peligro de este hábito es su camuflaje. No se reconoce fácilmente como maldad porque se disfraza de celo por la verdad, pero la verdad sin amor, según las escrituras, es ruido. Aquí vamos viéndolo, ¿verdad? Aquí vamos siguiendo, vamos viendo aquí, y ahí cambió. En Corintios, en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 leemos: si yo hablara en lenguas, humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que se presenta como discernimiento cuando no es guiado por el Espíritu termina siendo una crítica destructiva. Yahshua lo denunció con fuerza en Mateo 7:15 cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No estaba cancelando el juicio justo, oiga, porque pues aún la palabra dice: ¿cómo es posible que ustedes no puedan juzgar y tengan que juzgar uno afuera? Sí, pero un juicio jerárquico y un juicio justo, ¿verdad? Eso es lo que, sino exponiendo la hipocresía de quienes señalan la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga en su propio ojo. O sea, siempre están prestos para señalar la paja de los otros, pero de su viga no dicen nada ni la pasan por alto. Entonces, la crítica disfrazada opera de esa manera: ve fallas pero no intercede, detecta errores pero no busca restaurar, señala caídas pero no extiende la gracia. Así la boca que debía declarar vida se convierte en un canal de división. Eso se ve mucho en las congregaciones, y como decíamos, es un problema tremendo. Entonces, el apóstol Santiago hace una advertencia clara sobre el poder de las palabras. En Santiago 3:10, porque Santiago sí, 3:10, 3 del 9 al 10 debe decir, escribe: con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Yahweh. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta contradicción revela un corazón dividido, porque la crítica constante no es fruto de espíritu, sino de una mente que aún no ha sido renovada. Romanos 12:2 dice: nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados. Y esa transformación debe incluir también la manera en que le hablamos de otros, especialmente dentro del cuerpo del Mesías. Cuando el juicio toma el lugar de la compasión, el enemigo gana terreno. O sea, en vez de compasión, se hace la crítica destructiva. Entonces, esto logra convertir a los creyentes en jueces, unos de otros en lugar de hermanos. Esta división silenciosa debilita la unidad, disuelve la confianza y frena el mover del Espíritu. Yahshua oró por unidad en Juan 17:21, pidiendo al Padre que los suyos fueran uno, así como Él y el Padre son uno.
Bueno, esto es como la mujer. Padre, somos mujer, marido y mujer, que sean una sola carne, pero eso no quiere decir que, que Vera y Freddy sean ¿qué? Sean un solo ser. No. Entonces ahí hay que poner la diferencia. El padre es el padre y el hijo es el hijo. Así como Vera es Vera y yo soy. Pero aquí está hablando en el sentido del sentir de unidad. Cada palabra que olvide, que siembra sospecha, que alimenta la desconfianza, va en contra de esa oración y el enemigo lo sabe. Por eso promueve un discernimiento sin redención, una observación sin amor, un celo sin mansedumbre. Pablo confrontó este problema en las iglesias que fundó. En Gálatas 5:15 escribió. Bueno, Pablo también que tuvo esa problemática y por eso pues nos enseña el espíritu de santidad a través de sus escritos. Pero si os mordéis, vea lo que decía Pablo, pero el espíritu de santidad a través de Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El lenguaje usado no es accidental. Morder, ¿verdad? Es un término que es fuerte. Morder, y lo que dice allí son imágenes de destrucción interna. Cuando un creyente, o sea, ¿qué nos está diciendo? Que Satanás no necesita que a la iglesia o a la congregación le mande gente de afuera, porque él lo que hace es que sembrar esta cizaña, sembrar la crítica destructiva. Cuando un creyente critica constantemente bajo la máscara del discernimiento, se convierte en parte del problema, no de la solución. En lugar de edificar el cuerpo, lo fragmenta. En lugar de proteger la santidad, destruye la comunión. El discernimiento verdadero produce oración, no murmuración. Produce celo por la restauración, no satisfacción por el error ajeno. O sea, no es que a mí me goce ver caído el hermano, es que a mí que me duela y entonces yo intercedo en oración al Padre. Pero si yo me gozo y entonces empiezo a decirse los consejos a aquel, al otro, que no van a hacer nada por eso, entonces eso es destrucción. En lugar de proteger la santidad, proteger la santidad, destruye la comunión. El discernimiento verdadero produce oración, no murmuración. Produce celo por la restauración, no satisfacción por el error ajeno. Yahweh conoce la intención del corazón. No se impresiona por la elocuencia ni por la forma en que se expone la supuesta verdad. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella penetra de una manera tremenda. Por eso, todo juicio que no nazca de una motivación pura se convierte en una ofensa a esa palabra. Y todo comentario que destruye más de lo que edifica es una señal de que la fuente no es el espíritu, sino la carne. Gálatas 6:1 nos da la medida correcta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también estés tentado. O sea, y la palabra lo dice, el que se crea fuerte, mire que no caiga, y mire lo que hizo Yeshua, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Restaurar no es poner. O sea, mire que aún en las empresas seculares, un líder que maneja las cosas bien no necesita exponer a la persona a los demás, lo llama. Claro, la misma palabra de Yahweh dice que primero lo llamas, después buscas unos testigos y le dices lo mismo, y entonces sí, cuando la persona persiste, entonces sí hay que exponerlo, ¿sí o no? Pero no para destruirlo, sino para construir. Restaurar, no exponer. Corregir, no exhibir. Acompañar, no señalar. La madurez espiritual no se mide con cuánto ves en otros, sino por cómo respondes a lo que ves. El fariseo se regocijaba en la corrección pública. Entonces, cuando una persona, cualquier cosa que ve en su hermano y entonces
viene y lo publica y lo critica, entonces no sabe manejar las cosas, es lo que aquí está enseñando. Yahshua se inclinaba para escribir en el suelo mientras la mujer adúltera temblaba ante la ley. En Juan 8 el maestro confrontó a los acusadores con aquella frase: el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie pudo, todos se fueron, solo él quedó con ella, porque donde otros vieron un escándalo, él vio un alma. O sea, no se escandalizó, él vio el valor de esa alma, él vio que podía destruirla, ¿ya? Y en esa diferencia entre la crítica disfrazada y el discernimiento ungido, una destruye, el otro salva. El cuerpo de Yahshua ha sido llamado a ser luz y sal. El cuerpo es la iglesia, la asamblea, los que conforman esa asamblea. Entonces, ahí es lo que estamos viendo. El cuerpo de Yahshua ha sido llamado a ser luz y sal. Pero cuando la crítica domina la conversación, la sal pierde su sabor y la luz se apaga. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La crítica no edifica, la gracia sí. Y la edificación requiere intencionalidad, humildad, dependencia constante del Espíritu de Santidad. No es una opinión bien articulada lo que transforma, es una palabra nacida de la comunión con Yahweh. Muchos caen en ese hábito por el celo mal dirigido, confunden responsabilidad con derecho, piensan ver el error en otros y les otorga autoridad para hablar, cuando en realidad la autoridad espiritual no viene por lo que ves, sino por lo que cargas en secreto con Yahweh. Yahshua podía confrontar porque primero oraba. Él sí confrontaba, él sí les decía, llegaba el momento donde él pero ¿por qué? Él podía corregir porque él que primero oraba, primero cargaba esa situación, y cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de eternidad. Eso es lo que estamos viendo aquí, porque no hablaba desde el alma, sino desde el espíritu. El juicio carnal, o sea, una cosa es un juicio que tú estés para construir, que hayas ido a tener tiempos de oración y que en verdad tú te puedas dirigir direccionado por el Espíritu de Santidad, y otra cosa es hacer lo que para destruir en la carne, ¿ya? Entonces, el juicio carnal está siempre apurado, busca exponer, mostrar, tener la razón. El discernimiento verdadero espera, ora, analiza a la luz de la palabra y responde con mansedumbre. En Proverbios 10:19 nos enseña, se nos da una advertencia precisa: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar no es callar por miedo, no, es ser ¿qué? Es ser cauteloso en eso, es ver que no voy a destruir. Refrenar no es callar por miedo, es discernir el momento de hablar. Así, ese es otro problema que a veces tenemos. La palabra áspera hace subir el furor, o la palabra dicha en un momento inadecuado hace subir el furor. Muchas personas son inteligentes, son sabias, ven que esa persona de pronto está irada, decirle algo en ese momento no es nada sabio. Entonces espero que pase el momento y hablo con esa persona. Refrenar no es callar por miedo, es discernir el momento de hablar. Es atender que cada palabra tiene un peso y que ese peso puede levantar o derribar. No se trata de ignorar el pecado, sino de saber cómo tratarlo, porque no todo el que ve está listo para corregir. Solo aquellos que han aprendido a mirar cómo mirar el cielo. Entonces, así es. Mucha gente es destruida porque no saben. ¿Es cuestión de qué? Como se dice por ahí, es cuestión a veces de manejo. Yahshua confrontó a los escribas y fariseos por su hipocresía. Él habló fuerte, ya, no por su discernimiento.
En Mateo 23, 27 los llamó sepulcros, y fue fuerte lo que les dijo. Sepulcros blancados que por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de inmundicia. Aquellos religiosos de la época, así les dijo Yeshua. La crítica sin arrepentimiento interno es eso, apariencia religiosa, pero sin vida. Discernir es mirar desde el espíritu. Criticar es mirar desde el ego. Una edifica, la otra destruye. Una busca restaurar al caído, la otra solo busca confirmación de su caída. Al caído, ¿cómo dice? Al caído caerle. Pablo exhortó a la iglesia a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay unidad donde reina la crítica. No hay paz donde lo que se habla no pasa por el filtro de la gracia. Y también el filtro de la oración. Y el filtro también ¿de qué? De la palabra. No hay edificación cuando lo que se dice no busca elevar, y diría yo, sino destruir. Entonces, y el resultado de ese hábito, ya hablando del hábito, no es solo dolor para quien es objeto de la crítica, sino sequedad espiritual para quien lo practica. Una persona así vive seca, vive muerta, porque el juicio constante sin propósito divino endurece el corazón, embota los sentidos espirituales y apaga la voz del espíritu. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. El juicio que brota del desdén, si no ama al que su hermano que lo tiene presente, el juicio que brota del desdén, de la altivez, del rencor o del celo sin amor, se convierte en mentira espiritual. No puede amar a Elohim mientras destruye con palabras a su pueblo, a su hermano. No puedes declarar santidad mientras divides con tu voz el cuerpo que el Mesías compró con sangre. No puedes vivir en la verdad mientras tu boca se convierte en instrumento de destrucción, disfrazada, digo yo, de una falsa corrección. Hay un llamado urgente a volver al discernimiento real, al que nace en oración, se alimenta en la palabra y se manifiesta en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 describe este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Nada de esto se encuentra en la crítica destructiva, en la crítica disfrazada. Todo eso abunda en el verdadero, todo eso sí abunda en el verdadero discernimiento. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad no actúa para exhibir errores, sino para glorificar a Yeshua y transformar vidas. Todo lo que no cumpla ese propósito no viene del cielo. Ojo, glorificar, sino para glorificar a Yeshua y transformar ¿qué? Vidas. Todo lo que no cumpla ese propósito no viene del cielo. Y el cuerpo de Yeshua quiere ser eficaz en esta generación. Debe dejar de dispararse internamente con juicios malintencionados. Cualquier parecido. Ay, díganme a mí, este señor cuánto habrá sufrido viendo como decía la palabra, mordiéndose y devorándose uno entre otros. Mordiéndose internamente. Díganmelo a mí, yo que lo viví en todos los, ¿cómo se llama? En todos los niveles, tanto de ahí, de mí para abajo como de mí para arriba. Entonces, debe dejar de justificar su altivez espiritual bajo la excusa de decir la verdad. Porque la verdad sin compasión no es completa. Y la verdad todo esto me parece fundamental este tema, y por eso pues lo trae, porque aún para una pastoral, siempre hay gente que porque una persona cae la destruye, la acaba. No, Yahweh no te mandó a eso. Yo he visto eso, como yo he visto a otros consiervos destruir a sus discípulos de una manera tremenda, destruyéndolos. Porque la verdad sin compasión no es completa, y la verdad sin propósito de restauración no refleja a Yeshua. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a destruir sino a levantar. No vino a condenar sino a redimir. Hoy
espíritu de santidad llama a silenciar voces críticas que nos sanan, a cerrar labios que hieren más de lo que curan, a revisar intenciones y palabras a la luz de la cruz, porque en la cruz no hubo juicio contra el pecador, hubo redención, no hubo acusación, hubo intercesión. Yeshua no gritó desde el madero, mira a los pecadores, clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la voz que transforma, esa es la voz que redime, Bueno, yo voy aquí a mirar, vamos a hacer un pare aquí, porque de pronto ya, aquí no me dice nada todavía, pero vamos a mandar ¿sí o no? Vamos a mandar el link el segundo link, vamos a irlo mandando porque quiero pues que tengamos tiempo para saludarnos los del Meet. ¿Ya? Aquí también tenemos algunas personas que quieren saludar, entonces es bueno que eso lo hagamos. Todavía aquí ya viene eso. Entonces voy mandando para que no se me queden cortos. Déjenme haga aquí todavía no, porque todavía tienen un tiempito, pero no quiero que se me pase porque estoy aquí, entonces no quiero que se me pase cuando se cierre. Sí, claro. Entonces aquí este es el que tengo, ya tengo uno abierto acá, pero por si se pasa, vamos aquí. No quiero que se pase. Bueno, ya se pasó. Y seguimos. Vamos a mirar acá. Entonces, eso es. Pero yo no estaba pasándole a la gente. Bueno, no estaba pasándole a la gente del MIT. Vamos a ver si la podemos. Bueno, ya estamos terminando. ¿Para qué? ¿Sí, no? Sí, esa es la voz que el mundo necesita. Sigo en el Meet anterior. Listo, te agradezco. Esa es la voz que el mundo necesita escuchar a través de la iglesia. Y esa es la voz que a través de la iglesia, a través del distrito, a través de la asamblea. Y esa es la voz. Y esa voz solo puede salir de un corazón limpio. Esa es la voz que el mundo necesita escuchar a través de la iglesia. Esa voz solo puede salir de un corazón limpio, rendido, transformado. Un corazón que ha decidido no ser instrumento de división, sino un canal de restauración. Un corazón que en lugar de crítica ora, que en lugar de acusar intercede, que en lugar de murmurar edifica, porque el que ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir con los labios llenos de juicio, solo con los labios llenos de verdad, dicha con amor, con poder, con dirección del cielo. Ojo, dirección del cielo. Ese es el llamado, esa es la corrección, esa es la decisión. El alma que ha conocido a Elohim no puede conformarse con vivir en incertidumbre. Bueno, la verdad es que hay mucha gente también herida, que no quieren congregarse porque les han hecho daño, porque no ha sido una dirección del cielo, sino ha sido una dirección del propio ser humano, desconectado. O sea, un líder, un pastor, un cura, un ministro de Elohim desconectado de Yahweh es una persona que sinceramente lo que va a hacer es que daño. Nosotros desconectamos, nosotros como padres, nosotros como lo que sea, como sacerdotes, lo que vamos a hacer es daño a la gente. Y entonces eso no puede ser.
Y pero en la búsqueda de dirección muchos creyentes han sido atrapados en un hábito que parece espiritual, pero que en realidad es una trampa que neutraliza la obediencia. Buscar señales antes que actuar según la palabra es una costumbre que se ha infiltrado con fuerza en la vida de muchos creyentes, no como un acto de desobediencia abierta, sino como una espera disfrazada de devoción. Quien cae en ella no siempre se da cuenta de que está poniendo condiciones a Elohim, esperando una confirmación sobrenatural para obedecer lo que ya ha sido claramente dicho. Hay veces que la misma palabra, por eso le decía, la palabra que te enseña. Tú no tienes que esperar que Yahweh te diga, oye, no, porque es que la palabra está allí y la has leído y has estado con ella. Esta es una de las formas más sutiles de incredulidad, porque se viste de oración, pero su raíz es de desconfianza. Entonces, esto es lo que nos enseña su palabra. Su palabra nos sigue diciendo, se presenta como dependencia espiritual, pero su esencia es resistencia interna. Yahweh ha hablado con claridad en su palabra. Ha establecido principios eternos que no dependen de una emoción, un sueño o una revelación adicional para ser obedecido. La señora que tenía 18 años en la iglesia escuchando, y se acerca y, ay Señor, es que, mire, vea, me regalaron esta mata de no sé qué y me dijeron que me hicieron unos baños. ¿Ya? Y bueno, unas preguntas que en la palabra de Yahweh está escrito. ¿Ya? Bueno, uno le da la dirección, pero buscar la voluntad de Yahweh, pues, están en una empresa. Dice, oye, Señor, mira, ve que me han dado una oportunidad y aquí me están metiendo en un grupo que roba. O sea, tiene que preguntarle a Yahweh, ¿me vas a permitir robar? No, eso es ¿qué? Eso es un insulto a Yahweh. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dice, Yahweh ha hablado con claridad en su palabra. Ha establecido principios eternos que no dependen de una emoción, un sueño o una revelación adicional para ser obedecidos. Sin embargo, muchos creyentes permanecen paralizados esperando que el cielo les repita lo que ya les huele declarado. No están esperando dirección, están evitando la responsabilidad. Lucas 11:28 presenta la respuesta de Jesús a una mujer que lo alabó. Bienaventurados los que oyen la palabra de Yahweh y lo guarden. El énfasis no está en los que reciben nuevas revelaciones, sino en los que obedecen lo que ya fue revelado. ¿Qué talito? ¿Cómo te parece? El problema de buscar señales no está en que Yahweh no pueda darla. Él es soberano. Ha hablado por sueños, visiones, ángeles y milagros. Pero cuando esa búsqueda reemplaza la obediencia directa, se convierte en una barrera espiritual. El pueblo de Israel cayó una y otra vez en ese error. Vieron el mar abrirse, el maná caer, la nube guiar, pero no bastó. Siempre pedían más pruebas, más garantías, más manifestaciones, y aún así desobedecían. Por eso no es la cantidad de señales lo que transforma el corazón dispuesto. En Hebreos 3:8 se hace eco de esa historia. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y por eso es que muchos han caído en cosas tremendas, ¿sí o no? Y entonces hay cosas que ya están escritas, hay cosas que ya papá Yahweh nos las ha mostrado. Entonces empiezan a pedirle qué, y a pedir cosas que ya la palabra que se las ha confirmado. Pero viene Satanás en vista de que ve eso, y a cuántos, bueno, hay cosas que han empezado como un buen camino religioso. En estas cosas que se vieron en Estados Unidos, Waco, que el tipo llevó a la gente y entonces les hablaba de la palabra y esto, pero terminó ¿qué? Suicidándose él y matando ¿qué? A toda una congregación. Y ellos aceptaron eso.
Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo cuando la persona lo que tiene que obedecer es que la palabra de Yahweh que ya tiene allí. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Y terminamos. La insistencia en nuevas señales revela corazones que han perdido sensibilidad a la voz que ella habló. Yahweh no se contradice. Él no cambiará su palabra para ajustarse a nuestra inseguridad. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Eso es lo que teníamos para hoy. Y vamos a orar primero y después me quedo con los del MIT me quedo con los del MIT. Ya falta poco faltan 10 minuticos, vamos a orar, pero igual nos seguimos quedando con los del MIT. Padre de los cielos, te alabamos y te exaltamos por esta enseñanza, oh Yahweh. Cuánto hemos destruido, cuánto se ha destruido, Padre de los cielos, por esa crítica, por ese hábito de criticar bajo el pretexto de que tienen ese discernimiento espiritual. Él me mostró, Él me indicó cuando Yahweh, su palabra dice, ojo con aquellos que engañan, que dicen que me mostró pero nada les ha mostrado. Aún con aquellos, o sea, no hay cosa tremenda en que decir y profetizar cosas que nunca suceden. Entonces hay que ver qué hay allí, ojo con eso. Es lo que nos está enseñando la palabra, porque su palabra está diáfana, su palabra está allí, su palabra la conocemos. Lo único que tenemos que hacer es practicar lo que ya nos ha mostrado, lo que ya nos ha enseñado, porque nos los ha enseñado desde mucho tiempo. Lo que ya Él te ha enseñado, lo que ya te ha mostrado en la palabra, no tienes por qué preguntarle más sobre eso. Solo tienes que accionar tu vida, hacer de acuerdo a la palabra y punto. Eso es. No hay que preguntarle por cosas que ya están condenadas en la palabra. Hoy te alabamos, Papá de los cielos. Hoy te exaltamos. Hoy glorificamos tu santo nombre. Te pedimos que desciendas y sanes los corazones de aquellos que algún día fueron marcados, fueron dañados por una crítica de un hermano, por una crítica de un pretexto de discernimiento espiritual cuando estaba lejos, cuando están lejos de la presencia, cuando están lejos del verdadero pastor. Deje que el verdadero pastor pastoree a sus ovejas, porque Él tiene cuidado de ellas. Él es el que ha dado la vida por esas ovejas. Usted solo péguese a Yahweh, ora e intercede por la persona, y todo lo que Yahweh le dé, entonces, de acuerdo a la palabra, entonces guíe, entonces construya, entonces edifique. Hoy te alabamos, oh Yahweh de los ejércitos, y te pedimos, Padre de los cielos, que actúes con poder, que actúes con poder. Bendito y alabado sea.